Estoy sentada en un pequeño café, deslizando distraídamente los dedos por el borde de una taza con café frío. Es amargo. Incluso su aroma se siente pesado. Afuera, la lluvia desdibuja lentamente los contornos de la ciudad. Las farolas parecen manchas difusas y los automóviles dejan tras de sí reflejos temblorosos de sus luces. Miro mi reflejo en la ventana, pero no me reconozco. Es la sensación de observar a otra persona como si fuera la protagonista de un libro barato. Una mujer que hizo lo que no debía hacer. Una historia banal. Solo que esto no es un libro, y yo no soy un personaje inventado. Me levanto lentamente y camino hacia la salida. Un estrecho pasillo conduce a la terraza, donde unas pocas mesas están bajo un toldo. El aire es fresco, impregnado del aroma de la lluvia y del adoquín mojado. Saco una pequeña caja plateada, tomo un cigarro y lo coloco entre mis labios. El encendedor chasquea y respiro el denso humo, sintiendo cómo se esparce en mis pulmones. Hace tiempo dejé de fumar porque era lo correcto, como muchas otras cosas en la vida que hice simplemente porque debía hacerlas. Las puertas del café se abren silenciosamente y en unos segundos siento que alguien me observa. «Señora, ¿aquí no se puede fumar?» El camarero, un joven de unos 25 años, está de pie en la puerta con una expresión profesionalmente neutral en su rostro. Noto que está un poco inseguro, como si no supiera si realmente debería llamarme la atención. Exhalo el humo hacia un lado. Lo miro. En silencio, apago el cigarro en la tapa metálica del cenicero. «Lo siento», digo en voz baja. Él asiente, dudando. Su mirada se detiene en mí por un instante. No más de lo que sería aceptable entre desconocidos. ¿No es el cigarro lo que le interesa? Soy yo. Regreso al interior del café, sintiendo cómo el aire pegajoso envuelve mi piel. El lugar está casi vacío. Solo 2 personas susurran en una mesa al fondo, y el camarero regresa a la barra, donde su compañero seca unos vasos. Me dejo caer en mi asiento y paso los dedos por la taza fría. Ya no se puede cambiar nada. Tomé una decisión. Ahora es parte de mí. Los automóviles, las farolas, el asfalto mojado. Todo fluye, todo se desvanece, excepto una cosa. Después de aquella noche, ya no soy la misma. Las noches siempre eran largas. Se alargaban como cera derretida, llenando con su peso el vacío de nuestra casa. Me sentaba en la terraza con una copa de vino blanco, observando las luces de la ciudad nocturna, escuchando el lejano murmullo de los coches. A Gustavo no le gustaba que bebiera sola. Alguna vez me dijo que era un mal hábito, pero ahora le daba igual. Apenas notaba si me quedaba dormida en la butaca del balcón o si dejaba los platos sobre la mesa sin fuerzas para recogerlos. Llegaba tarde a casa, sin explicaciones y sin preguntas. Cuando le preguntaba, «¿Cómo te fue el día?», siempre respondía, «Todo bien». Si le preguntaba si estaba cansado, se encogía de hombros. Como siempre, dejé de preguntar. Una noche, cuando ya estaba terminando mi cena, finalmente llegó. Se desabrochó el cuello de la camisa, dejó su chaqueta sobre el respaldo de una silla y tiró el teléfono en la mesa. «¿Por qué comes sola?». Levanté la mirada hacia él. «Nunca llegas a tiempo. Podrías haber esperado». «¿Esperar qué?». Dejé el tenedor sobre el plato. No respondió. Simplemente tomó su teléfono y miró la pantalla. «¿Hubo alguna novedad hoy?». Sonreí, pero en mi sonrisa no había calidez. Difícil de decir. Hablé con una amiga, leí un libro, conversé con las flores en el balcón. Lo de siempre. Gustavo no notó el sarcasmo, o fingió no notarlo. «Bien», dijo asintiendo para sí mismo. Lo observé mientras cenaba, sin apartar la mirada de su teléfono. Me invadió una sensación familiar.
la de vivir con un extraño, alguien que alguna vez conocí, pero que ahora ya no reconocía. Finalmente me levanté, recogí mi plato y fui a la cocina. El vino dejó en mi boca un regusto ácido. Quise servirme otra copa, pero cambié de opinión. En algún momento, detrás de mí, oí el golpe seco de la puerta de su despacho. Gustavo se había ido a trabajar. Abrí las puertas del balcón. Salí descalza sobre las baldosas frías y me apoyé en la barandilla. El viento arrastraba el olor de la lluvia desde los tejados. Y en las ventanas de los edificios cercanos titilaban los televisores. La ciudad seguía con su vida. Y yo seguía existiendo en la mía. Cuando Gustavo dijo que su hijo vendría a vivir con nosotros por un tiempo, no respondí de inmediato. «No será para siempre», agregó, notando mi pausa. Estábamos sentados en la cocina. La mañana era como cualquier otra. Él se preparaba para ir al trabajo, y yo aún no me había acostumbrado al silencio que quedaba después de su partida. Pero esta vez, él mismo trajo a la conversación algo importante. «¿Dónde ha estado viviendo hasta ahora?», pregunté. «En un internado. Los últimos años ha estudiado en Barcelona». Gustavo se ajustaba la corbata, lanzando miradas fugaces al espejo junto a la puerta. «Pero ahora vuelve. Sabía que tenía un hijo de su primer matrimonio, pero casi nunca hablábamos de él. Su exesposa había fallecido cuando el chico tenía 13 años, y después de eso Gustavo lo envió a un colegio cerrado». «¿Ha encontrado trabajo?». «Aún no, pero lo buscará». Asentí y tomé un sorbo de café. «¿Cuándo llega?». «Mañana». Esta vez, la pausa fue más larga. «¿Y me lo dices justo ahora?». Gustavo se encogió de hombros. Simplemente no veía la necesidad de discutirlo antes. «No es un gran problema». «No es un gran problema. Para él, tal vez. Para mí, era otra prueba de que no tenía ninguna influencia en las decisiones de esta casa». Al día siguiente, conocí a Alejandro en la puerta. Estaba de pie con una mochila al hombro, vestido con ropa sencilla. Una camiseta oscura, vaqueros gastados, zapatillas. Su cabello estaba un poco revuelto. Su mirada era atenta, aunque había en ella cierta distancia. «Hola», dijo. Su voz era más profunda de lo que esperaba. «Hola», respondí dando un paso atrás invitándolo a entrar. Echó un vistazo al recibidor, como si estuviera verificando cuánto había cambiado el lugar en los años en que no estuvo allí. Luego dejó su mochila junto a la pared. «Gracias por permitirme quedarme aquí». Su tono era cortés, pero un poco tenso. «No es un problema», dije. Desde la cocina se escuchó un ruido sordo. Finalmente, Gustavo salió de su despacho. «Ale», sonrió. Dio unos pasos rápidos y le dio una fuerte palmada en el hombro. «¿Te ves bien?». «Como un adulto». Alejandro asintió, pero no respondió. No podía decir si era incomodidad o la distancia de los años que los habían separado. «Tu habitación está lista», dije, para llenar el silencio. Él asintió nuevamente, recogió su mochila y se adentró en el pasillo. No sabía cómo me sentiría teniendo a otra persona en casa, pero nunca imaginé que su llegada cambiaría algo. Alejandro se integró rápidamente en la casa, aunque no puedo decir que fuera algo natural. No interfirió con nuestras rutinas, no alteró nuestros hábitos, no exigió atención. Pero su presencia se sentía en todo. En el aroma fresco de su gel de ducha que quedaba en el baño. En los libros que dejaba dispersos sobre la mesa del salón. En los auriculares que a veces olvidaba en la cocina. Era diferente de Gustavo. Más atento, más abierto. A veces conversábamos en la cocina mientras yo preparaba la cena y Gustavo se retrasaba en el trabajo. Le preguntaba sobre la universidad y él me contaba que quería trabajar en un estudio de arquitectura.
No le gustaba hablar de su infancia, y yo no insistía. Una noche, después de cenar, me ayudaba a lavar los platos. Le pasé un paño para que secara las vajillas, y de repente, su mano rozó la mía. Fue un instante, rápido, insignificante, pero dejó una huella. No le di importancia. Pero en los días siguientes, empecé a notar más cosas. Cómo su mirada se detenía en mí un poco más de lo necesario. Cómo sus gestos, aparentemente casuales, se volvían más frecuentes. Un roce accidental. Un contacto breve pero tangible. Cómo, cuando yo hablaba, parecía escuchar con una atención que iba más allá de lo habitual. Quizás solo era mi imaginación. Pero una noche lo cambió todo. Estábamos jugando al ajedrez en la sala. Solo un pasatiempo. Una forma de matar el tiempo porque Gustavo, como de costumbre, no estaba en casa. Alejandro jugaba bien, mejor que yo. «Tienes una mente estratégica», comenté, haciendo un movimiento torpe. Él sonrió. «Solo me gusta anticiparme». ¿Eso es por haber estudiado arquitectura? Quizás. Pero a veces los planes no salen como esperas. Me di cuenta de que me estaba mirando. Y de repente, la luz se apagó. Nos quedamos en la oscuridad durante unos segundos. «¡Mierda!», murmuré. «Probablemente se quemaron los fusibles», dijo con calma. Busqué velas en un cajón y encendí una. La llama titilante proyectó una luz suave sobre su rostro. «¿Te da miedo la oscuridad?», preguntó, inclinándose un poco hacia mí. «No», respondí con una leve sonrisa. Yo sí la temía cuando era niño, cuando me quedaba solo en el internado. No supe qué decir. Y en ese momento, su mano rozó la mía por accidente. Un contacto ligero, inocente. Debía haberme apartado. Pero no lo hice. Él tampoco se movió. El silencio entre nosotros cambió. Lo sentí diferente. No como una simple pausa en la conversación, sino como algo cargado de significado. Su mirada también cambió. Tenía que decir algo, hacer algo para devolver todo a la normalidad. «Creo que revisaré la caja de fusibles», murmuré, empujando el tablero de ajedrez a un lado. Él asintió, pero supe que ese momento quedaría entre nosotros. Desde aquella noche algo había cambiado. Lo sentía en el aire. No era algo obvio, no se decía en palabras, pero estaba allí, suspendido entre nosotros como una corriente eléctrica antes de la tormenta. Comencé a notar cosas en las que antes no me fijaba. El sonido de su voz en la habitación contigua cuando hablaba por teléfono, profunda y relajada. Su camiseta, olvidada en el respaldo de una silla en la cocina, impregnada con el aroma de su perfume, que sin querer se grababa en mi memoria. El eco húmedo de la ducha que permanecía en el pasillo después de que regresara de entrenar. Me descubrí esperando su regreso más de lo que esperaba el de Gustavo. Una tarde, sentí su mirada sobre mí mientras lavaba los platos. No era directa ni insistente, pero duró lo suficiente para que la notara. «¿Todo bien?», pregunté sin voltear. «Sí», respondió y pude oír una sonrisa en su voz. «Solo estaba pensando». Respiré hondo, secando los platos con lentitud. «¿En qué?». «Algunas cosas son difíciles de explicar». Su tono me hizo entender que no debía insistir, pero tampoco yo podía explicar por qué su presencia me provocaba un calor extraño, sutil, como una corriente silenciosa bajo la piel. Al día siguiente lo encontré en la sala, recostado en el sofá con un libro en las manos. «¿Qué lees?». «El viejo y el mar». «¿Y qué te parece?». Me miró y sonrió levemente, con un aire casi travieso. «Hemingway siempre escribe sobre la soledad, incluso cuando no es obvio». Mi corazón hizo un leve, casi imperceptible movimiento.
como si por un instante perdiera el equilibrio. La soledad puede ser diferente para cada persona, dije, sentándome en un sillón frente a él. Pasó la página del libro sin dejar de mirarme. ¿Cómo es la tuya? Me estremecí con su tuya. La diferencia de edad entre nosotros, los límites tácitos que no debíamos cruzar, todo estaba ahí, contenido en esa palabra. ¿Por qué preguntas? Simple curiosidad. Quise decir algo banal, pero en su lugar respondí con honestidad. Silenciosa, asintió. A veces el silencio es peor que los gritos. No supe qué responder. No podía llamarlo deseo. No podía llamarlo algo consciente. Pero una tarde, entré al baño y vi su cepillo de dientes junto al mío. Y eso me hizo sentir incómoda. Estaba demasiado cerca de la línea que aún no había cruzado. Pero sabía que, si daba un paso más, no habría vuelta atrás. Intenté no pensar en ello, en las miradas que duraban un segundo más de lo debido. En los roces accidentales que parecían prolongarse apenas un instante más de lo permitido. En la expectativa de escuchar sus pasos en el pasillo cuando regresaba a casa. Pero el cuerpo recordaba lo que la mente intentaba negar. Era una noche como cualquier otra. Gustavo, como siempre, trabajaba hasta tarde, y yo salía al balcón a fumar. Se estaba convirtiendo en un hábito que no tenía desde hacía años. Me apoyé contra la barandilla fría, observando la ciudad nocturna. Las luces de los coches en la autopista parecían lejanas. Como si ese mundo no fuera el mío, sino una realidad aparte. No sabía que fumabas. Su voz sonó baja, pero lo sentí antes de girarme. Se había acercado sin que me diera cuenta. Se apoyó en la barandilla, los codos sobre el metal, la mirada fija en la noche. Exhalé el humo lentamente. Empecé hace poco. Mal hábito. Sonreí. ¿Peor que el ajedrez a la luz de las velas? Él también sonrió levemente, pero no respondió. ¿No puedes dormir? ¿Últimamente es difícil? Asentí. Sabía que no hablaba de insomnio. El cigarro fue tomado de mis dedos. Se llevó la brasa a los labios, inhaló y me lo devolvió. Nuestros dedos se rozaron apenas, pero fue suficiente para que un escalofrío sutil me recorriera el cuerpo. En el internado también era así, murmuró. ¿El qué? Despertarme en medio de la noche sin poder volver a dormir. Quedarme tumbado, mirando el techo, sintiendo que no existo. Su voz era tranquila, incluso un poco distante, pero sentí algo más bajo la superficie. Debió de ser duro. Se encogió de hombros. En algún momento dejas de sentir. Solo aceptas. Quise decir algo para aliviar el momento, pero en lugar de eso, apagué el cigarro en el cenicero y noté su mirada fija en mí. Si la vida fuera diferente. Empezó a decir, pero no terminó. Me giré hacia él y nuestras miradas se encontraron. Duró solo unos segundos, pero fueron suficientes. Sentí mis dedos temblar levemente y, para disimularlo, respiré hondo. Deberíamos dormir, dije en voz baja, apartando la mirada. Pero cuando entré en la casa supe que esa noche tampoco podría dormir. Pensé que podría controlar la situación. Que todo era solo un juego en mi mente, una fantasía que nunca se haría realidad. Pero después de aquella noche en el balcón, todo cambió. Comencé a evitarlo. Me quedaba en mi habitación cuando escuchaba su voz en la sala. No entraba a la cocina si sabía que él estaba allí. Fingía que no me afectaba, que su mirada ya no me inquietaba. Pero la verdad es que no se puede esconder nada cuando te quedas a solas contigo misma. Por las noches me daba vueltas en la cama, incapaz de pensar en otra cosa. Recordaba cómo me había mirado aquella vez en el balcón. Cómo sus dedos se habían demorado apenas un instante al tocar los míos. Cómo su voz había sonado diferente,
con algo más allá de las palabras. Y entonces empecé a soñarlo. Intenté vivir como si nada hubiera pasado. Seguí con mi rutina. Los desayunos, las tareas de la casa, el vino en las noches. Gustavo estaba ausente, como siempre, y eso lo hacía todo más fácil. No tenía que fingir con él. Pero con Alejandro era distinto. Veía que él también estaba luchando con esto. Trataba de comportarse como antes, pero notaba el cambio. Su silencio era más profundo, sus miradas más fugaces pero intensas. Empezó a salir más, a pasar más tiempo con amigos, a evitar la casa por las noches. Pensé que era lo correcto, que la distancia disiparía lo que había entre nosotros. Lo haría desaparecer. Nos permitiría seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Pero una noche todo se rompió. Gustavo estaba de viaje. Me desperté de golpe, con la sensación de que alguien estaba en la puerta de mi habitación. Mi corazón se encogió, pero ya sabía quién era. Alejandro. Perdón. Su voz era apenas un susurro. Me incorporé sobre un codo tratando de distinguir su rostro en la penumbra. ¿Qué pasa? Yo solo... Calló. Su silueta permaneció inmóvil en el umbral. Debía decirle que se fuera. Levantar la mano, señalar la puerta, hacer algo para detener esto antes de que fuera demasiado tarde. Pero no hice nada. Él entró. Cerró la puerta tras de sí. Y yo lo dejé pasar. La mañana trajo consigo un silencio más pesado que cualquier palabra. Desperté antes del amanecer. Me quedé mirando el techo, tratando de procesar lo que había ocurrido. Alejandro dormía posta a mi lado. Su respiración tranquila y rítmica. Su mano rozaba mi hombro, y una oleada de pánico comenzó a crecer dentro de mí. Me levanté con cuidado, me puse el albornoz y fui al baño. Me lavé la cara con agua fría, mirándome en el espejo. ¿Qué había hecho? Cuando regresé a la habitación, él ya no estaba. Bajé las escaleras y lo encontré en la cocina. Estaba de pie junto a la mesa, sosteniendo una taza de café. Cuando me oyó, se tensó levemente. «Te despertaste temprano», dije, sentándome frente a él. No podía dormir. Esperé a que dijera algo más, pero no lo hizo. El silencio entre nosotros no era incómodo, era denso, lleno de todo lo que ninguno de los dos podía decir. «No podemos...» empecé a decir, pero no terminé la frase. «Lo sé». Su voz era tranquila, pero sus ojos decían otra cosa. Habíamos cruzado la línea, pero eso no hacía que fuera más fácil. Pasé el día moviéndome como en una niebla. Hice lo de siempre. Doblé la ropa, hojeé un libro, miré sin ver las noticias en mi teléfono. Pero no sentía nada. Por la noche, Gustavo volvió. Habló sobre el trabajo, sobre reuniones, sobre inversores. Yo asentía. Sonreía en los momentos adecuados. «¿Estás bien?», preguntó en un momento, cuando notó que me había quedado mirando fijamente mi plato. Asentí. «Solo estoy cansada», no insistió. Nunca se daba cuenta del verdadero yo, así que no notó esto tampoco. Alejandro comenzó a evitarme. No nos quedábamos a solas. Nuestras conversaciones se volvieron cortas, formales. Llegaba más tarde, pasaba más tiempo en su habitación. Y eso estaba bien. Pero cada vez que pasaba por su puerta, algo dentro de mí se encogía. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. El teléfono de Gustavo estaba sobre la mesa de la cocina. La pantalla se iluminó con un mensaje entrante. «Te extraño. ¿Cuándo nos veremos otra vez?» El remitente. «Isabel». Me invadió un frío mecánico, casi clínico. Miré la pantalla y supe la verdad. Ya no sentía nada, ni rabia ni dolor. Solo la certeza absoluta de que nuestro matrimonio había dejado de existir hacía mucho tiempo.
Apagué la pantalla y levanté la mirada. En el umbral de la puerta estaba Alejandro. Él también lo había visto. No supe qué decir. Me miró por un largo momento, con una expresión que no pude descifrar. Luego, sin una palabra, se dio la vuelta y se fue. Gustavo no sospechaba nada. Su mundo giraba en torno a números, llamadas y reuniones. Y no veía cómo nuestra casa se había convertido en un escenario vacío, donde nosotros éramos solo actores que habían olvidado sus papeles. No notaba mi ausencia, ni la de Alejandro, ni el hecho de que yo llevaba meses viviendo en una realidad paralela que ya no dependía de él. Podría haber tomado su teléfono y lanzárselo en la cara. Podría haberle exigido explicaciones, haber gritado, haber dejado salir todo lo que llevaba acumulado dentro. Pero, ¿para qué? ¿Para quién? No habría cambiado nada. A la mañana siguiente, antes de que el sol se alzara sobre los tejados, comencé a empacar mis cosas. No sentía ni dolor ni tristeza. No había dramatismo en mis movimientos, ni una decisión heroica detrás de ellos. Solo una necesidad inevitable. No quería llevarme mucho, ningún recuerdo, ningún regalo. Nada que me atara a la vida que estaba dejando atrás. Solo unas pocas cajas. Una maleta con lo esencial. Me movía rápido, con precisión, como si estuviera huyendo de un incendio. Aunque el único fuego que ardía estaba dentro de mí. Cuando me acerqué a la puerta de la sala para echar un último vistazo al apartamento donde había vivido tantos años, sentí su presencia detrás de mí. ¿Te vas? Alejandro. Su voz era tranquila, pero sabía que era solo la superficie. Estaba en el umbral, apoyado contra el marco de la puerta, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en mí. Sí. Permaneció en silencio, evaluándome a mí, la habitación, las maletas junto a la puerta. ¿A dónde? No lo he decidido todavía. Sonrió con amargura. Eso suena a ti. Bajé la mirada. En aquella breve conversación flotaba demasiado significado, y no estaba segura de querer descifrarlo. ¿Es por mí? Lo miré y nuestras miradas se encontraron. No había miedo en sus ojos, ni arrepentimiento, solo un entendimiento silencioso. «Es por todo». Asintió, como si ya supiera la respuesta. ¿Nos volveremos a ver? Apreté con más fuerza la correa de mi bolso. Lo dudo. Se acercó un poco más, sacó un papel doblado del bolsillo y me lo tendió. ¿Qué es esto? Una carta. Lo tomé, pero no lo abrí. Solo, en caso de que quieras saber. La pausa entre nosotros se alargó. ¿Te dejaré mi número? No, me interrumpió. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Porque si nos buscamos, esta despedida no tendrá sentido. Respiré hondo. Tenía razón. Me miró un instante más y luego retrocedió un paso. Encontrarás tu vida, y tú la tuya. Asintió, pero esta vez no sonrió. Dejé una nota para Gustavo sobre la mesa de la cocina. Firmaré los papeles sin problemas. No me llames, no me busques. Era lo único que necesitaba decirle. Cuando cerré la puerta detrás de mí, no miré atrás. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para enfrentarlo. No sabía a dónde iba cuando cerré la puerta detrás de mí. Simplemente compré un billete para el primer tren que salía de Madrid y me fui a un lugar donde nadie me conocía. Todo lo que había sido mi vida quedó atrás. El apartamento donde pasé tantos años, Gustavo, que probablemente ni siquiera se sorprendió al ver mi nota, y Alejandro, a quien intentaba borrar de mi mente, pero que seguía allí, en algún rincón profundo de mi cuerpo. El pueblo al que llegué era pequeño, casi anónimo. A lo largo del paseo marítimo se alineaban casas viejas de fachadas descoloridas, cafés con terrazas donde la gente se reunía por las noches y barcos pesqueros que se mecían con las olas.
No había nada de mi vida la anterior aquí, y tal vez por eso decidí quedarme. Alquilé un apartamento en el segundo piso de un edificio con balcón, desde donde se veía Neat, el mar. Cada mañana salía con una taza de café. Respiraba el aire salado y observaba las olas ir y venir, con la misma paciencia con la que la vida sigue su curso, sin importar las decisiones que tomemos. Intenté construir una nueva realidad. Compraba en el mercado local. Conocía a los vendedores. Tomaba vino en bares tranquilos donde nadie me preguntaba quién era, ni de dónde venía. Me gustaba esa sensación. La de haberme convertido en alguien más. De haber borrado mi pasado y empezado de cero. Pero el pasado no se borra tan fácilmente. Venía a mí en las noches, cuando estaba acostada en la cama escuchando el viento agitar las contraventanas. Se manifestaba en sonidos, en fragmentos de canciones, en olores que me recordaban algo lejano, pero aún latente. Lo encontraba en detalles insignificantes, en un músico callejero tocando una melodía familiar, en conversaciones ajenas que flotaban en el aire, en mis propios gestos cuando, sin pensarlo, me tocaba la muñeca, como si aún quedara allí el calor de unos dedos. Un día, mientras ordenaba mis cosas, encontré la carta que Alejandro me había dado antes de irme. No la había abierto, no porque lo hubiera olvidado, sino porque tenía miedo. Miedo de encontrar algo que desmoronara el equilibrio frágil que había logrado construir. Desdoblé el papel. Eran solo unas pocas líneas. Lo que pasó entre nosotros no fue un error. Me diste más de lo que crees. Pero si alguna vez nos volvemos a encontrar, no finjamos que lo hemos olvidado. Leí esas palabras una vez, luego otra. Algo dentro de mí se estremeció, pero no me permití desentrañar esa sensación. Doblé el papel con cuidado y lo guardé en un cajón. No sabía si volvería a verlo. No sabía si quería. Pero sí sabía algo con certeza. Hay cosas que no desaparecen, por mucho que intentemos olvidarlas. Hay personas que no se pueden borrar. Hay historias que nunca terminan, aunque parezca que hemos pasado la última página. Aprendí a vivir sin el pasado. Los días transcurrían lentamente, tranquilos, como las mareas, como las horas en los bares locales donde los viejos pescadores jugaban al dominó y fumaban cigarrillos baratos. Me fui integrando en este pueblo. Ya me reconocían en las tiendas. El barista de la cafetería en el paseo marítimo sabía que tomaba café negro sin azúcar. Y la vecina del piso de abajo a veces me traía pan recién horneado. Era casi como tener una nueva vida. Pero había momentos en los que todo volvía. Una vez, en una librería, tomé un ejemplar del Viejo y el mar. Sentí la textura de la portada en mis dedos. Pero en mi mente no estaba el mar, ni la historia de un viejo pescador. Solo recordé una noche en nuestra sala, la luz cálida de la lámpara sobre su rostro, su voz diciendo: Hemingway siempre escribe sobre la soledad, incluso cuando no es obvio. Cerré el libro y lo devolví a la estantería. Otro día, entré en un bar y escuché una risa en una mesa cercana, profunda, relajada. Por un instante, olvidé dónde estaba. Me giré, con el corazón encogido, para descubrir que no era él. Pero mi cuerpo ya había sentido ese segundo de vacío, ese frío repentino. El pasado seguía viviendo en mí como la memoria de una cicatriz que ya no duele, pero que siempre está ahí. Intenté analizarlo. Me pregunté, ¿y si todo hubiera sido diferente? ¿Y si yo hubiera sido más joven? ¿Y si Gustavo hubiera notado nuestra distancia y nos hubiéramos separado antes? ¿Y si...? Pero la vida no juega con los que hubiera pasado si... Una mujer del pueblo me preguntó un día, ¿tienes a alguien? Sonreí y respondí que no, y era verdad. No esperaba su regreso. No vivía en la fantasía. Acepté la calma como algo inevitable. Pero algunas noches me despertaba con la sensación de que su voz aún me llamaba en mis sueños. No sé si es posible olvidar ciertas cosas.
Tal vez algunas nos acompañan para siempre, como el mar, que avanza y retrocede, pero nunca desaparece.